El día de hoy, 14 de mayo, nosotros venimos a hablar de Reino Unido. Bueno, como ya sabemos, Reino Unido es una de las grandes potencias mundiales actualmente y también en el pasado, pero nosotros no venimos a hablarles de eso. Nuestro objetivo aquí es hablarles acerca de Reino Unido, pero específicamente durante y antes después de la guerra. Estamos hablando de la guerra duró entre 1914, de 1914 a 1918 y pues antes, ¿verdad? Mi nombre es Italiana Elisa Sánchez Vázquez y yo les voy a hablar de los antecedentes. Tejiendo los hilos hacia su gran destino, antecedentes de Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Primero me gustaría empezar diciendo la definición de antecedente. Según la Real Academia Española, un antecedente se define como la acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores, es decir, sucesos que dieron lugar a otro. Reino Unido como una potencia mundial. Sabemos que Reino Unido se posicionó como una de las primeras potencias mundiales a raíz de sus avances tecnológicos, sus avances industriales, económicos, sociales, en muchísimos aspectos. Primero, algo que benefició de una manera gigantesca a Reino Unido fue su territorio. Se extendía a lo largo de 35 millones de kilómetros cuadrados por todo el mundo, y de verdad, cuando les digo que es por todo el mundo, se abarcaba desde los 5 continentes: Europa, Asia, América, África y Oceanía. Como podemos ver en el mapa, la parte británica es de color rojo y si se dan cuenta es la mayoría. Ejemplos, por ejemplo, de África tenía Nigeria, Uganda y Botswana. En Oceanía, Australia, Fiji y Papúa Nueva Guinea, y en Asia, Bután, Qatar y Jordania. Bueno, la revolución industrial, sabemos que hubo 2 revoluciones industriales, sin embargo yo les voy a hablar de la segunda, que empieza a partir de 1870. Esto hace que Reino Unido se vuelva una de las primeras potencias mundiales en cuestión industrial, claramente, y también a nivel militar. Crea máquinas de vapor, medios de transporte y a su vez oportunidades de trabajo. Sin embargo, estas no son muy buenas que digamos, ya que Reino Unido no les brindaba la suficiente protección a los trabajadores. Además de que por las circunstancias en las que estaban y el carbón que se ocupaba, llegaban a tener muchos problemas respiratorios. Los explotaban, trabajaban alrededor de 12 horas y después lo reducieron a 10, pero mientras 12 horas es medio día, es bastante, malas condiciones, y había niños que trabajaban en las industrias. Tanto niños como mujeres se les pedía que, por sus extremidades compactas, chicas, se les pedía que metieran sus manos o cualquier otra parte de su cuerpo a espacios reducidos, produciendo que a lo mejor perdieran alguna extremidad o algún caso así. La huelga de carbón es, gracias a esto, puede ser la insatisfacción obrera que se extiende hasta Irlanda. De hecho, si ustedes la buscan, pueden encontrar imágenes que se extiende no solo hasta Irlanda, sino alrededor del país. Pueden encontrar imágenes de Chile, que dice igual huelga de carbón, por las condiciones del trabajo. Y esto, peleaban los salarios y las condiciones de trabajo, y esto hace ver que Reino Unido no tenía suficiente control acerca de su civilización. Los personajes principales, me gustaría comenzar con Eduardo VII. Eduardo VII llega al trono en 1901 y se basa, hace que Reino Unido se empodere hacia la parte militar y naval, gracias a John Fisher, que él fue el encargado de llevar a la parte naval y militar a un grado más alto, cambiando la seguridad y ciertas partes de la flota británica.
es ayuda a la creación del HMS Dreadnought, que es uno de los mejores, en su momento, uno de los mejores barcos, formando parte de la Royal Navy. Contaba con 10 aviones de 12 pulgadas aproximadamente cada uno, torpedos y 20 cañones secundarios. Después entra la política, al trono Jorge V. Jorge V es hijo de Eduardo VII. En realidad Jorge V no iba a estar en el trono. Por la muerte de su hermano en 1892, él asciende al trono y de hecho no tenía conocimiento acerca de política o diplomacia. De hecho su educación se basó en la naval porque eso iba a ser él. Pero pues con la muerte de su hermano pasa al trono. Y ya por último me gustaría decir la Guerra de los Boers. Esta sucede de 1899 a 1902 con el descubrimiento del oro en partes de Sudáfrica. Es una guerra entre británicos y africanos. Duró, como podemos ver, 3 años. Y bueno, al final de la guerra se hace el Tratado de Berne el 31 de mayo de 1902 y con esto los africanos conservan su territorio, aceptan que Eduardo V es rey y además Reino Unido le paga los daños que hubo por la guerra en su territorio en Sudáfrica. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. And I assure you, this will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. Bueno, yo no voy a hablar de los hechos de la participación del Reino Unido en el frente occidental. Antes de llegar a mi capítulo, yo les voy a contextualizar un poco de manera muy breve porque todos sabemos que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, como ya sabemos, la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que abarcó de 1914 a 1918 y fueron estos países en disputa que se organizaron en 2 alianzas. La Triple Entente, que es Reino Unido, Francia y Rusia, y por otra parte la Triple Alianza, que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Bueno, las tensiones políticas y territoriales, puse las 3 principales y las más fuertes. La competencia por colonias y recursos de África y Asia. Como segundo tenemos al imperialismo y nacionalismo. Y el tercer factor, que pues todos ya sabemos, el evento desencadenante del conflicto, simplemente un pretexto. El 28 de junio de 1914, el archiduque de Austria y heredero del trono de Austria-Hungría se encontraba en Bosnia, donde este sujeto, que se llama Gavrilo Princip, ultranacionalista de origen bosnio, pues lo acribilló. Hago énfasis en ultranacionalista porque este sujeto pertenecía a una secta llamada la Mano Negra. Era una secta que tenía como objetivo querer independizar territorios eslavos del sur que estaban bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Bueno, debido a esto, ocasionaron una grave crisis diplomática entre el Imperio de Austria-Hungría y Serbia, dando como resultado el estallido de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ahora sí, la entrada del Reino Unido en la Gran Guerra en el frente occidental. En ese entonces el Reino Unido poseía la flota más importante y más poderosa de Europa. Entonces su causa de entrada fue debido a que Alemania invadió Bélgica. Bélgica tenía un tratado, que era el Tratado de Londres de 1839, donde en caso de ser invadido los países firmantes, que uno de ellos era Reino Unido, estaba obligado a meterse en la guerra. Y es así como el 4 de agosto de 1914 Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Bueno, el frente occidental era una línea frontera
occidental de Alemania. Los territorios eran entre Francia y Bélgica. Las líneas rojas son Alemania y efectuaron desde el Mar Norte hasta la frontera con Suiza. Bueno, ahí fue el principal escenario de campos de batalla. La primera batalla fue Marne en septiembre de 1914, donde se propiciaron muchas más, entre ellas la batalla de Somme en 1916, la de Passenger de 1917, la ofensiva de 100 días en 1918, todo eso con el objetivo de romper las líneas fronteras y asegurar el éxito. Bueno, no todo esto era batallas, guerras, armas. Hubo un suceso que se llamó la Tregua de Navidad de 1914. Era una breve pausa entre estas dos tropas que se estaban enfrentando, jugaron fútbol, cantaron villancicos, tuvieron un buen descanso. Bueno, las estrategias militares británicas fueron dos usos, principalmente fue la artillería y la infantería. El uso de gases tóxicos, uno de los más famosos fue el gas mostaza, que era mortal. Los tanques, los rifles, los bayonetas, no recuerdo. Continúo. Las tensiones políticas y territoriales del Reino Unido en la guerra. Bueno, las más importantes las puse como 4. Una de ellas era la rivalidad del Reino Unido con Alemania. Eran muy competitivas en el ámbito económico y naval. El movimiento sufragista, que más adelante mi compañera les va a explicar, era algo así como el derecho de voto a la mujer, me parece. Los desafíos nacionalistas de Irlanda era que Irlanda quería independizarse del gobierno británico, buscaba esa independencia. La rivalidad imperial y competencia colonial, bueno, esa fue una de las causas por la cual fue el estallido de la guerra. Bueno, los vínculos del Reino Unido con otros actores políticos a escala global. Reino Unido tenía alianzas muy fuertes con Francia y con Bélgica debido a que pues fueron sus compañeros, pues sí, estaban en el frente occidental. Y bueno, la relación con Estados Unidos fue más que nada porque Estados Unidos financió de manera humanitaria, económica y militar a Reino Unido. Bueno, y ya para pasar al siguiente tema, voy a citar a Henry Kissinger, donde el Reino Unido deberá continuar existiendo como principal potencia económica y militar de Europa Occidental. Por consiguiente, los Estados Unidos deberá dar todo el apoyo político, económico y, de ser necesario, militar que sea posible dentro del marco de las Naciones Unidas al Reino Unido. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contexto sociocultural, reflejos en el de sociedad y cultura en el Reino Unido. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Amanda, existía un movimiento que era la Unión Social y Política de Mujeres. Durante este tiempo suspendió sus actividades para apoyar a los soldados. Fue como un contrato con el gobierno, y esto creó un beneficio más tarde, que fue la Ley de Representación del Pueblo, que otorgó a hombres mayores de 21 años y a las mujeres mayores de 30 años el derecho al voto. También en este contexto entran las mujeres, que empezaron a hacer trabajos que antes hacían los hombres. En este caso entraron a la industria pesada. Aquí les puse una imagen donde están con los misiles. Y a estas mujeres se les llamaba mujeres canarias porque al manejar materiales tóxicos su piel se volvía amarilla. También entró en el campo agrícola. En este caso había una escasez muy grande de alimentos y por ende implementaron a las mujeres en este campo. Y también se creó el Cuerpo Auxiliar del Ejército de Mujeres en 1916, y esto también ayudó mucho en el campo de los soldados, ayudaban muchas actividades, y esto le llenó mucho al gobierno. Bueno, como les mencionaba antes, había una escasez de alimentos, y por aquí les puse 2 ejemplos, que en este caso era la galleta. Esta era una galleta muy dura y solo se podía comer si la remojábamos en té. Y también está que es comida enlatada, que contenía carne y verduras. Esto era muy común en los soldados, ya que no había mucha comida, y esto era lo que los impulsaba. Bueno, otra parte de la que les voy a hablar es el arte en la guerra. El gobierno financió este campo en el arte para que pudieran expresar sus emociones. Aquí les mencioné 3 autores, que es Percy William Dennis, que pintó a Battery Shield en 1919,
También menciono a Stanley Spencer, que pintó Travers Arriving with Wounded at Racing Station at Small Macedonia, septiembre de 1916, y John Seynig, que pintó la escena gays. Estas pinturas demostraron mucho las emociones y creó conciencia en la sociedad. También les menciono 3 poetas, que era Jeffrey Simpson, que publicó el poema Counter Attack, David Jones, que su principal obra fue En paréntesis, y Wilbur Owen, quien escribió Himno a la Juventud Condenada. Tanto como los pintores como los poetas fueron soldados, entonces sus obras describían muy bien las emociones y crearon conciencia en la sociedad. Y bueno, creo que es un apartado muy importante porque se creó la primera película, que era sobre la batalla del Somme. Se mandaron dos camarógrafos, que era John McDowell y Mullins. Ambos fueron para grabar, principalmente era para grabar y mostrarle las noticias, pero al tener mucho material se creó una película y fue estrenada en 1916. Esto creó una gran conciencia en la sociedad, ya que se mostraba drásticamente la muerte de los soldados. También esto, hoy en día se cree que las últimas escenas fueron montaje, ya que era imposible que grabaran ese tipo de escenas, pero en ese tiempo no se dieron cuenta. También me gustaría implementar que en ese tiempo los soldados tenían un tipo de conciertos para entretenerse. Esto incluía música, cantaban, hacían sketch, contaban chistes, incluso los hombres se vestían de mujer para crear estos roles. Y también jugaban un juego que se llamaba Crown and Anchor. Básicamente el juego era una hoja de papel que se dividía en 6 cuadros, como pueden ver. El bloque tiene una corona llamada sargento y el otro bloque tiene una ancla llamada playhook. Los otros cuadros están llenos de corazones, trébol, picas y diamantes. Entonces una persona tiraba unos dados y cuando los tiraba, independientemente del resultado, pagaba el precio apropiado. También en este tipo de actividades apostaban mucho y también jugaban mucho las cartas. Bueno, eso sería todo. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre la política interior y lo que está dentro del Reino Unido, ¿no? Entonces, a ver, primero que nada vamos a hablar cómo está dividido el Reino Unido, porque esto es una confusión que luego pasa. Tenemos la isla principal, la Main Island, y luego está Irlanda. Aquí, pues obviamente, luego se dividió en Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Luego les hablaré de eso. Y pues está Escocia, Gales y Inglaterra. Aquí verán pues las banderas. Me paso por acá. Esta es la cruz de St. George, esta es la cruz de Inglaterra. También esta es la cruz de St. Andrew, que es la cruz de Escocia. Y esta es la cruz de Irlanda del Norte, que es la cruz de St. Patrick. Entonces, agarraron y el diseñador gráfico agarró y pues las pegó todas juntas, ¿no? Y quedó la Union Jack, que es la que todos conocemos como la bandera del Reino Unido. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito como de los primeros ministros que hubo en la época y de los principales personajes políticos. El primero que vamos a hablar es de Henry Asquith. Fue el primer ministro de 1908 a 1916. Entonces hubo un cambio a la mitad de la guerra. Él fue el primero y era del Partido Liberal. Fue el último primer ministro que era del Partido Liberal. Ahorita les explicaré más o menos qué onda con eso, porque el Parlamento y el sistema de elecciones de Reino Unido es súper diferente al nuestro, no es nada parecido. Entonces, este era el primero, ya lo han citado nuestros compañeros. Y el siguiente es Edward Grey. Era secretario de Asuntos Exteriores. También era del Partido Liberal. Lo puse, ya sé que es política interna, pero tiene que ver mucho porque era la mano derecha de Henry Asquith. Entonces, él lo guiaba en todo, lo asesoraba en muchas partes y también fue el líder del Partido Liberal, que era de Henry Asquith también. Entonces, la siguiente. David Joy. Lo puse primer ministro 2.0 porque a la mitad de la guerra se cambió. Hubo un descontento con Henry Asquith, que la gente ya no lo quería por sus fracasos militares, porque la gente estaba muriendo en el frente occidental. Entonces, pues, literalmente Reino Unido decidió cambiarlo y el Parlamento se vino contra él y pues su coalición se rompió. La siguiente. Y pues ahorita vamos a hablar de este personaje, voy a enfatizar más un poco porque es muy importante para la historia de lo que estaba pasando en el Reino Unido, que era Eamon de Valera.
ya sé que tiene como nombre de Game of Thrones. Bueno, entonces él era uno de los principales revolucionarios de Irlanda, que buscaba obviamente la independencia de su país, ¿no? Él fue de los más importantes, ahorita le vamos a hablar un poco porque era el líder del partido que se llamaba el Sinn Féin, que es en irlandés, que significa como todos juntos, una Irlanda junta. Vamos a hablar un poco, entonces ya estos son los cuatro, porque los voy a estar citando muchas veces, entonces para que tuvieran una noción de quién estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a empezar con los problemas que hubo con Irlanda, con su isla vecina, ¿no? Ellos siempre han sido de diferente, para que lo entiendan, Inglaterra era protestante y Irlanda era católico. Entonces Eamon de Valera, como ya se los había puesto, era súper católico, defendía los ideales católicos, hasta era amigo de todos los papas, y pues se veía muy bien. Entonces eso fue que principalmente fue la distinción y el punto de choque entre las dos naciones. Siguiente. Entonces, pues, para darles un contexto, cuando empezó la Guerra Mundial, justo en ese mismo año, en 1914, Irlanda había firmado un pacto con Inglaterra sobre que le iban a dar más autonomía a Irlanda. Entonces, pues ya se iba apaciguando todo, pero obviamente, pues, ¿qué pasó en el 1914? Todo estalló, y entonces, pues, a Irlanda, pues, a Inglaterra, lo que menos le importaba era, pues, darle importancia a Irlanda, pues estaban con todos sus esfuerzos en la guerra. Entonces surgió lo que es el alzamiento de Pascua. Esto fue en Dublín, se llama de Pascua porque fue el lunes de Pascua, y fue en 1916. Aquí, como les había contado, estaba Eamon de Valera, y fue el principal como punta de lanza del movimiento. Esto, lo que pasó fue que tomaron los irlandeses, grupos de irlandeses tomaron la oficina general de correos en Dublín. Esta oficina era muy importante para Inglaterra en Dublín, en la capital irlandesa. Entonces, ahí leyeron como su manifiesto de libertad, los irlandeses se leyó, y pues tuvieron 6 días en guerra los irlandeses con los ingleses, ¿no? Hasta que cesó, porque imagínense, principalmente todas las tropas inglesas estaban luchando en Francia o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces no había tantas fuerzas británicas para controlar todo lo que estaba pasando en Irlanda. Entonces, pues principalmente, pues duró 6 días y al final se capturó al que les decía, Eamon de Valera, fue capturado y fue sentenciado a muerte. Pero no fue tan como eso porque Eamon de Valera es nacido en Nueva York y de padres españoles, por eso el Valera tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso se salvó y después fue primer ministro de Irlanda. Luego ya medio controversial porque decían que era como un dictador, pero pues ya ahí cada quien. Entonces, retomando lo del alzamiento de Pascua, lo que pasó es que están estas dos organizaciones. A lo mejor ya habrían oído sobre la AIBA o el AIRA, que es muy famoso, es el Ejército Republicano Irlandés, y el IRB, que era la Hermandad Republicana Irlandesa. Estas lo que eran, el primero era un grupo armado que buscaba la independencia de Irlanda, y el IRB era una hermandad como secreta que conspiraba desde hace muchos años, 100 años antes, sobre la independencia de Irlanda. Era un grupo secreto en los que se juntaban para intentar lograr su cometido, ¿no? Y uno de sus cometidos principalmente era que Irlanda tuviera su propio parlamento en Dublín, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito cómo era el parlamento inglés, que aún sigue, es una monarquía parlamentaria. Y entonces todo se basa en lo que es el parlamento. El parlamento es un sistema para mí anticuado ya, porque sigue siendo igual, llevan 100 años igual. Es un poco anticuado para mí porque les voy a explicar, ¿no? Está la Cámara de los Lores, que es esta de rojo, y la Cámara de los Comunes. Para hacérselo muy simple, la Cámara de los Comunes es la que la gente vota, ¿ok? Y la Cámara de los Lores es lo de la gente de la nobleza que están ahí por derecho de sangre, ¿no? Nadie los vota. Entonces las elecciones de Inglaterra son exactamente eso. En la Cámara de los Comunes votan. Entonces les voy a poner la siguiente. Hubo unas elecciones, justo cuando acabó la guerra, querían darle estabilidad al país. Y entonces en 1918 convocaron elecciones. Esto les voy a explicar más o menos cómo funcionan las elecciones. En Inglaterra son como 700 como condados
podría decirse, de 60,000 personas. Entonces, aquí, ven, está súper dividido en 1000. Hasta Londres tiene como 60 condados, ¿no? Entonces, estos condados eran básicamente 70,000 personas en los que ellos votan, o sigue siendo iguales, votan y eligen un miembro de su parlamento, de esa zona. Y entonces, para ganar las elecciones, tienen que tener mayoría en el parlamento, tienen que tener como 324 escaños en el parlamento. Y este parlamento es el que decide el primer ministro. O sea, en Inglaterra no están votando por el primer ministro, están votando por un miembro del parlamento, que el partido del que es, ahí es el que decide el primer ministro. Y para que vean nada más la diferencia de ideología, este era el partido del Sinn Féin, el que les decía de Eamon de Valera. Miren cómo Inglaterra y Escocia está totalmente lleno de azul, que era el partido conservador, y el Sinn Féin, que era de Irlanda, pues toda Irlanda, excepto Irlanda del Norte. Y esto es por lo que, pues al momento de independizarse, Irlanda del Norte dijo, no, mejor yo me quedo con Inglaterra, y Irlanda, pues todas tus cosas. Ya sería todo. Yo les voy a hablar de la política exterior, que yo creo que es muy importante, pues justamente por nuestra carrera, y la verdad que yo les animaría a que investiguen un poco más de la política exterior, pero de todos los países en la Primera Guerra, porque es muy importante y es muy interesante saber cómo se unen todos los lazos, todos los hilos se juntan en este fenómeno que sucedió. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido pugnaba por un orden mundial, claramente buscaba que existiera esta, ¿cómo decirlo? Pues sí, un sistema político internacional que él pudiera dominar, porque como ya lo dijimos, ya lo mencionaron mis compañeros, Reino Unido era la primera potencia en ese momento y claramente que no iba a querer que alguien más pues le hiciera sombra en su lugar, ¿no? Ellos justamente lo que buscaban era el equilibrio de poder y era lo que estaban peleando básicamente. Y esto se puede notar con el imperialismo que llevó a cabo, pues como ya les comentó mi compañera Itzayana, en todo el mundo, porque tenía mínimo un territorio en cada continente. Para este momento, el Marqués de Salisbury llevaba a cabo el espléndido aislamiento, y esto es gracias a la posición geográfica en donde se encuentra pues Reino Unido, que es una isla separada del continente. Entonces, con el imperialismo que tenía o que llevaba a cabo Reino Unido, llevaba a cabo un rol de policía global, porque buscaba como ser la mamá de los pollitos. Como era la primer potencia, no quería que nadie se le saliera del huacal y se metía básicamente en problemas cuando ellos eran menores, y como de hecho lo vimos en Derecho Internacional Público, de que tiene que haber como ese equilibrio. De hecho, con este mapa ya lo vieron con mi compañera Itzayana, pero justo aquí está, en cada continente tenemos un territorio de Reino Unido. Y quiero mencionarles esto que es muy importante y que justamente ya les mencioné, que es la posición geográfica. Y aquí tenemos el Canal de la Mancha y acá el Mar del Norte, que es lo que hace que se separe el Reino Unido de Europa, y que de hecho más adelante en una batalla que es muy importante va a ser el punto clave. Bueno, este guapísimo que ven aquí, ya lo mencionó mi compañero Miquel, es Grey. Y aparte de todo eso, él era una persona muy inteligente y que tenía ya conocimientos previos, porque ya había, ¿cómo decirlo? Tenía experiencia en ese ámbito, ¿no? Bueno, para 1904 aquí todavía no era ministro de Asuntos Exteriores, pero ella estaba influenciando para que Francia se uniera con Reino Unido para llevar a cabo, pues sí, un frente común, por así decirlo, que era como defenderse de Alemania, porque pues obvio ya lo veían que venía súper muy fuerte en su economía, en su política militar y todo eso. Entonces, básicamente aplicó el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y se unió con Francia en la Entente Cordiale, pero Francia ya tenía un acuerdo con Rusia, y entonces, por ende, gracias a esto, de hecho se dice que es como un, ¿cómo decirlo?, como un logro diplomático, porque Rusia, porque como ya sabemos, Rusia los llevaba también con Inglaterra, pero los unió en este frente común y este enemigo en común, que era Alemania. Bueno, aunque ya les mencioné que ya tenían un acuerdo, que era la triple entente, perdón, Reino Unido era muy egoísta y no quería adelantarse
tomar malas decisiones. Entonces, Sazonov es el ministro de Asuntos Exteriores, pero de Rusia, y él mencionaba que Reino Unido tuvo ese papel que desencadenó todo. O sea, si él hubiera tomado una decisión antes, hubiera podido evitar la guerra, porque Reino Unido, como ya les dije, era la mamá de los pollitos y todos le tenían miedo, pero no le hizo saber esto a Alemania. Entonces, si Alemania hubiera sabido que Reino Unido se iba a meter a defender a Francia y a Rusia, no se hubiera metido a la guerra, porque le tenía miedo, porque era su mamá, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya que se da paso a la Primera Guerra Mundial y que se mete, Reino Unido lleva a cabo esta estrategia de desgaste, que es básicamente, con su poderío naval que mencionaron que ya tenía, bloquear la entrada de alimentos, de transporte para terrestre y todo esto, y se hace un bloqueo naval en el Mar del Norte, que ya les mencioné, y en el Mediterráneo, que este es súper importante porque de hecho tiene repercusiones hasta el día de hoy en estos días. Y se lleva a cabo la primera batalla de Ypres, que es una ciudad en Bélgica y que de hecho da inicio a la guerra de las trincheras. Bueno, aquí, después de esto, Reino Unido con Grey hacen o mueven su influencia y conocen las necesidades de otros países, y le dice a Italia: ¿sabes qué, Italia? Yo te voy a ofrecer algo si te unes conmigo para como para encerrarlo, como para reprimirlo en un círculo, y le ofrece lo que es Tirol del Sur, que es aquí, Trieste, y todo esto que es la zona de Dalmacia. Entonces, bueno, en este momento ya Italia se une a la Triple Entente con el Tratado de Londres. Pero bueno, como sabemos, pues no le dio esos terrenos que prometió. Bueno, y en 1915 sucede, con lo que ya les dije que era el bloqueo naval, el hundimiento del RMS Lusitania, que de hecho mis compañeras de la exposición pasada ya se lo mencionaron. Pero esto es muy importante porque Grey vio una oportunidad de decirle a Estados Unidos: ¿sabes qué? Mira, también aquí te están hundiendo barcos, están matando a tu gente, y están metiendo como cizaña para que Estados Unidos entre a la guerra. Entonces, Churchill, que entonces era el ministro de las Fuerzas Armadas, me parece, de lo militar, pide que Reino Unido se meta en el estrecho de Suez y Dardanelos para poder defender también lo que era suyo, porque para este momento ya también se había agregado el Imperio Otomano con Alemania. Y también esto es muy interesante, que son las fuerzas ANZAC, que son las fuerzas neozelandesas y de Australia. Se lleva a cabo la batalla de Gallipoli, que de hecho un dato curioso es que este día es muy importante porque lo celebran hasta el día de hoy en Australia y Nueva Zelanda, y se centraron más que nada en los Balcanes. Bueno, este mapa se me hace muy interesante porque lo que buscaban con defender el estrecho de Dardanelos y el de Suez es que aquí está Estambul, y por acá arriba, hasta acá, está Rusia, acá estaba Italia, y bueno, lo que buscaban era encerrar como Alemania y Austria-Hungría, y aquí está el canal de Suez. Estos territorios de aquí le pertenecían a Inglaterra, pero lo que buscaban básicamente era quedarse con el petróleo que había en la zona, y igual, como les digo, con este paso aquí en Estambul, que es el estrecho de Dardanelos, pasar y ayudar también a Rusia de una vez que ya se encontraba muy debilitada. Y bueno, para 1916 se da el acuerdo Sykes-Picot, que es entre Francia y Reino Unido, para repartirse Medio Oriente. Pero es muy interesante porque justo por esto es que meten influencia para que grupos independentistas de Francia se repartan lo que es Medio Oriente. Y pues de hecho un punto muy importante es esto de Israel, que debido a esa influencia que estuvo entre Reino Unido y Francia, y que de hecho esto es como aquí lo dice, un control internacional, es que tenemos problemas como el día de hoy, que ya saben qué pasa, ¿no? Y la batalla de Jutlandia, que se los voy a explicar a mi compañera más adelante, que es pues del bloqueo naval, entre ellos se tiran barcos, y en realidad no llega nada, pero bueno, ahorita se los voy a explicar a mi compañera. Yo luego voy a hablar de la política exterior de 1916, pues al final de la guerra y un año después. Bueno, pues estos son como los principales conceptos que pudiera definir a la política exterior del Reino Unido en ese tiempo, que pues era la paz, que una potencia, y quería
realmente seguir siendo una potencia como hasta ese tiempo. Buscaba, como ya lo habíamos dicho, pues el equilibrio de poder, pero pues realmente al final se va a ver que ya no logra ese equilibrio de poder y pues tiene que verse pues más metido como en los asuntos pues, sí, ¿no? internacionales. La negociación, que también fue un punto pues muy importante dentro de su política exterior, la seguridad, los cambios que hubieron, o sea, realmente pasó de, ya lo dije, de una política de equilibrio de poder y pues sí, buscar que él fuera como la superpotencia a poder, pues sí, o sea, hubo totalmente un cambio. Y las alianzas, que pues voy a hacer énfasis en que esto fue como su principal, como su piedra angular realmente de Reino Unido, o sea, porque su principal objetivo en su política exterior era mantener la triple entente para pues poder así ganar la Alemania y que este equilibrio de poder se mantuviera, ¿no? Bueno, son 3 batallas principales que pues estas cambiaron el rumbo completamente de la política exterior de Reino Unido. Bueno, la batalla de Jutlandia, que pues fue un combate naval y podríamos decir que el primer combate frente a frente entre las potencias. Y este se dio en el mar del Norte entre Alemania y Reino Unido, en el que Alemania peleaba con su flota de alta mar y la de Reino Unido se llamaba Royal Navy. Bueno, esta batalla pues se dio en este mar debido a que estaban ahí las islas que le pertenecían al Reino Británico y las iguales estaban las islas de Alemania y por eso la decidieron hacer ahí. Después la batalla de Somme, que esta tuvo lugar en julio y hasta noviembre de 1916. Aproximadamente se estima que hubo 1 millón de muertos entre las tropas británicas, alemanas y francesas. Y bueno, aquí se planteó la estrategia militar para lograr la victoria, pero pues realmente esta batalla era solamente como una distracción hacia otra batalla que estaba ocurriendo en Verdun, que ocurría en Francia igualmente, y pues esto realmente planteaba como el posicionamiento de las potencias. Ellos querían ganar esta batalla, pero no veían como, pues sí, un fin a la guerra, ¿no? Realmente no veían un fin a la guerra. Entonces, pues se empezaron a plantear pues las prioridades que tenía que tener la guerra y el rumbo que tenía que tomar. Bueno, la batalla de Amiens, pues ya fue más adelante, esta fue a finales de 1918, empezó aproximadamente en marzo y pues en marzo se plantearon otra vez como de qué tenían que hacer para que la guerra terminara. Entonces en Francia se reunieron las potencias de la Triple Entente para poder pues ver qué era lo que tenían que hacer, porque Alemania estaba tomando como un papel, estaba apoderándose de la guerra realmente, ¿no? Entonces empezaron los 100 días para la victoria, así se les llama, y pues realmente, en esta guerra acordaron de que iban a llamarles, iban como a pedir apoyo de diferentes lados y pidieron apoyo de las colonias, de las antiguas, de las que eran en ese tiempo las colonias británicas, que era Canadá y Australia. Canadá va a tener un papel muy importante porque es quien va a pelear en el frente con las tropas británicas y pues así ganar, y adoptaron una nueva estrategia que se llamaba armas combinadas, en donde juntaban artillería, misiles, ¿cómo se llamaban? Es que no creo. Pero juntaron todas las armas que podían para poder ganarle y hacerle frente a Alemania. Y pues esta batalla va a terminar en el mismo lugar donde comenzaría todo para Reino Unido, que es en Mons. Bueno, estos son 2 políticos importantes. De este lado tenemos a David Lloyd George, que pues él es el primer ministro, lo nombran primer ministro de 1916. Y él cambia totalmente el rumbo de el rumbo de la política exterior de Reino Unido. Él buscaba una paz negociada, porque ya no buscaba como ganar, sí, pero no, porque ya no buscaba, como simplemente el poder, él ya buscaba, negociar una paz para poder tener, pues, una seguridad, pero también por otro lado buscaba el dominio del Imperio Británico. Él va a tener un papel muy importante al final de la guerra porque va a negociar en la Conferencia de París y él va a asegurarse de que
va a asegurarse de que las potencias que fueron vencidas pues paguen todos los daños hechos. Y él es Arthur James Balfour y él es nombrado secretario de Asuntos Exteriores igual en 1916. A finales de 1916, él pues buscaba una política de defensa y planteó, es más conocido por la Declaración de Balfour, que esta reconocía el sionismo judío, que era pues realmente es una política, es una ideología política que busca el territorio judío. Y bueno, dos factores externos que vamos a ver es la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa pues se pusieron a reconsiderar las estrategias debido a que pues como tenían menos personas o menos alianzas y menos armas, pues tenían que buscar estrategias para poder vencer a Alemania. Y bueno, la Revolución Rusa desencadena la entrada de Estados Unidos, que es muy importante en la política exterior, pues va a tener una influencia directa y pues Estados Unidos entra por intereses económicos debido a que se cierran las rutas comerciales a Alemania y entonces busca aliados comerciales. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias que tuvo el Reino Unido tras haber participado en la Primera Guerra Mundial. Primero, antes que nada, les quiero dar una breve introducción sobre que el haber participado el Reino Unido en esta Primera Guerra Mundial causó muchas consecuencias, principalmente en la sociedad del Reino Unido, causando cambios en su vida cotidiana y de igual forma en las estructuras tanto sociales, políticas y económicas. Primero me voy con las consecuencias sociales. Y aquí está la aprobación parcial del sufragio femenino, que como mis compañeras ya habían dicho anteriormente, pues es cuando se le dio el derecho al voto, pero como se dice aquí parcialmente, porque como tal no se les dio a todas las mujeres, ya que solamente eran mujeres de 30 años, bueno, mayores de 30 años, y que tenían a su nombre una propiedad, o la persona con la que estaban casadas tenía una propiedad. Además de esto significó un gran paso para la sociedad británica por dos principales razones. La primera fue que fue la primera vez que se le incluyó a la mujer en unas elecciones nacionales, y la segunda fue porque esos fueron de los primeros pasos que llevaron a una igualdad de género en el país. Y aquí también está el cambio en el papel de la mujer, y aquí hace referencia a que como varios hombres fueron a la guerra y lamentablemente murieron, pues las mujeres empezaron a tomar ese papel que los hombres antes tenían, como el participar en la industria, el tomar decisiones en la familia, y esto hizo que la mujer se empoderara de alguna forma, estuviera más presente en la sociedad, lo que hizo que apoyó mucho este movimiento sufragista y culminó con la aprobación parcial del voto. Luego sigue hasta las consecuencias políticas. Ahora les voy a hablar sobre, en este caso, están los surgimientos de nuevos partidos políticos, que como se incluyeron nuevos grupos sociales, principalmente la mano obrera y las mujeres, pues estos empezaron a organizarse cada vez más hasta llegar al punto de crear partidos políticos, que ahí se veían, bueno, esto lo hicieron con el fin de mostrar sus intereses y mostrar una organización o un representante que realmente valiera esto. Un ejemplo muy similar pues fue el Partido Laborista, que representaba los intereses de la clase obrera. Luego están los movimientos sociales, que con estos nuevos partidos que surgieron crearon como una inestabilidad política interna en el Reino Unido, porque antes se tenía acostumbrado a que solo un partido, o bueno, que estaban muy conservadores y se tenían como principios muy estipulados. Ahora con esto de que aparecieron nuevos partidos políticos, hicieron que la sociedad británica pusiera o diera su voz para nombrar lo que ellos realmente querían para tener esa representación y votar por ellos mismos. Un caso aquí fue que de igual forma los obreros que exigían mejores condiciones laborales, mejores sueldos, entre otros, y esto lo manifestaban mediante huelgas y protestas. Luego está la participación internacional, que como pues el Reino Unido fue una de las principales potencias que participó en esta guerra, de igual forma al culminar esta, pues los partidos, bueno, más bien el Reino Unido siguió participando en firma de tratados o en convenciones, y una de ellas fue la Conferencia de Paz de París.
Luego voy a ir con las consecuencias económicas. Aquí fue el sector que no solamente afectó al Reino Unido como tal, sino afectó a todos los participantes de la guerra. Aquí fue donde más influyó, más cambió. Primero está sobre reconvertir su economía, ya que el Reino Unido tenía una economía basada en la guerra, principalmente en la producción de armamento. Y al culminar la guerra, pues este sistema ya no le servía, ya no tenía esa eficacia que antes tenía, y por ende tuvieron que cambiar a una orientada a la producción civil. También está la deuda nacional, que pues esto muchos países de igual forma tuvieron pues esta deuda, por decirlo de alguna forma, ya que se esforzaron en apoyar a todo lo relacionado con lo bélico, armas, soldados, tanques, todo lo relacionado con ello le dieron mayor importancia, y por ende algunos países pues recurrieron a préstamos masivos, principalmente internacionalmente, para sobrellevar este gasto y que no le afectara tanto, pero que al final y al cabo le siguió afectando durante algunos años siguientes. También está la abolición del sistema de racionamiento, que este era un sistema en donde el gobierno como tal racionaba los bienes para toda la población para que hubiera como un tipo orden, pero al terminar de la guerra pues se quitó como tal. Esto creo que hubiera una mayor demanda de lo que realmente se tenía. Esto provocó que esto se dio principalmente porque debido a la guerra se rompieron carreteras, todo el transporte y toda la tierra donde se trabajaba. Esto pues